Era una tarde de martes, de esas que parecen diseñadas para ser olvidadas en el instante mismo en que transcurren. El cielo sobre la ciudad de San Antonio lucía un gris plomizo, amenazando con una tormenta que no terminaba de romper, atrapando la humedad y el calor en el asfalto del estacionamiento del supermercado Safemore. Dentro, el aire acondicionado zumbaba con una monotonía hipnótica, un sonido blanco que se mezclaba con el pitido incesante de los escáneres, el rechinar de los carritos con ruedas defectuosas y el murmullo indistinto de cientos de personas realizando la coreografía habitual del consumo moderno. Nada en la atmósfera, ni en el olor a pan artificial, ni en la luz fluorescente que bañaba los pasillos, sugería que la muerte estaba rondando la caja número 4. Para Elena, la cajera de turno, el día se había convertido en una prueba de resistencia mental. Elena, una mujer de 32 años, madre soltera y con deudas que superaban sus ingresos mensuales, veía pasar los rostros de los clientes como si fueran manchas borrosas en un paisaje en movimiento. Su mente estaba en otra parte, calculando si el dinero de su quincena alcanzaría para pagar la factura de electricidad antes del corte programado para el viernes. La ironía de estar rodeada de comida y dinero mientras ella misma apenas sobrevivía no se le escapaba, pero el cansancio había adormecido su capacidad de indignación. Fue entonces cuando la fila avanzó y apareció él. El hombre no destacaba por nada en particular, salvo quizás por la lentitud deliberada de sus movimientos, una cadencia impuesta por la edad y el desgaste de las articulaciones. Aparentaba unos 80 años, aunque sus ojos, hundidos en cuencas profundas y rodeados de un mapa de arrugas, sugerían que había vivido lo suficiente para ver cambiar el mundo varias veces. Vestía un abrigo de lana marrón, raído en los puños y ligeramente grande para su cuerpo, una prenda que probablemente había sido elegante 3 décadas atrás. Llevaba una gorra de tweed calada hasta las cejas y caminaba apoyándose levemente en el carrito, usándolo más como un andador que como una herramienta de carga. A diferencia de los clientes anteriores, que llenaban la banda transportadora con prisas, lanzando cajas de cereales y botellas de refresco con indiferencia, el anciano colocaba cada artículo con una reverencia casi ceremonial. Una lata de sopa, una barra de pan integral, un cartón pequeño de leche, un paquete de galletas de mantequilla, un trozo de queso empaquetado al vacío y, curiosamente, un pequeño ramo de flores baratas, claveles rosados envueltos en plástico crujiente. Elena observó sus manos. Eran manos de trabajador, con los nudillos hinchados y la piel manchada por el sol y la edad, temblando ligeramente mientras alineaba los productos. Detrás de él, la fila comenzaba a acumular impaciencia. Un hombre de traje miraba su reloj de muñeca con ostensible irritación, resoplando cada vez que el anciano se tomaba un segundo extra para acomodar una lata. Una mujer joven tecleaba furiosamente en su teléfono, ajena a la humanidad que tenía delante, pero contribuyendo con su lenguaje corporal a la presión silenciosa que se estaba gestando en ese espacio reducido. El escáner emitió su pitido rítmico, bip, bip, bip. Los números en la pantalla digital ascendían implacablemente. Elena trabajaba con eficiencia mecánica, pero sus ojos se desviaron por un segundo hacia el rostro del anciano. Había una ansiedad palpable en su mirada, una tensión en la mandíbula que Elena conocía demasiado bien, el miedo matemático de quien suma mentalmente los precios antes de llegar a la caja, rezando para no haber cometido un error de cálculo. Cuando el último artículo, el ramo de claveles, pasó por el láser rojo, Elena presionó el botón de total. La cifra brilló en verde neón, $112.40. La inflación había golpeado duro en los últimos meses, convirtiendo lo que antes era una compra modesta en un lujo doloroso. El anciano, a quien el sistema identificaría más tarde, pero que en ese momento era solo un abuelo anónimo, asintió con gravedad. Con manos temblorosas, buscó en el bolsillo interior de su abrigo y extrajo una billetera de cuero negro, desgastada hasta el punto de que el material parecía papel. La abrió con cuidado.
No había tarjetas de crédito, ni de débito, ni la parafernalia plástica de la economía moderna. Solo billetes, ordenados por denominación, alisados con esmero. Comenzó a contar. 1, 2, 3 billetes de 20, algunos de 5, varios de 1. Monedas que tintineaban al ser colocadas sobre el mostrador de acero inoxidable. El proceso era lento, dolorosamente lento para el ritmo frenético del supermercado. El hombre del traje detrás de él soltó un «por Dios» audible, un susurro cargado de veneno que hizo que el anciano se encogiera visiblemente dentro de su abrigo. Sus manos empezaron a temblar más fuerte, haciendo que se le cayeran 2 monedas al suelo. Elena sintió un nudo en el estómago. Vio cómo el anciano se agachaba con dificultad para recuperar las monedas, su dignidad pendiendo de un hilo. Cuando finalmente puso todo su capital sobre el mostrador, Elena contó el dinero. Lo contó 2 veces, esperando haber sido ella quien se equivocara. Pero las matemáticas son crueles y exactas. «Señor», dijo Elena, bajando la voz para no avergonzarlo más de lo necesario, «el total es 112,40. Aquí hay $65,40. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió el ruido ambiental de la tienda. El anciano miró los billetes, luego miró a Elena y finalmente bajó la vista hacia sus zapatos viejos. Su rostro se tiñó de un rojo pálido, el color de la vergüenza profunda, esa que quema más cuando uno es viejo y vulnerable. «Oh», murmuró él, con una voz que sonaba como hojas secas pisadas. «Yo lo siento, calculé mal, pensé que...» «Los precios». Se detuvo. No había excusa que valiera ante la realidad de la caja registradora. Comenzó a apartar los artículos. Primero las galletas, luego el queso. «No necesito las galletas», dijo, intentando mantener la compostura, aunque sus ojos brillaban con humedad. «El queso tampoco». Elena canceló los artículos. El total bajó, pero no lo suficiente. Faltaban $47. $47 que separaban a este hombre de una semana de alimentación digna y de esas flores baratas. El hombre del traje detrás resopló de nuevo, dando un paso agresivo. «Oiga, amigo, si no tiene dinero, muévase, tenemos prisa», ladró el ejecutivo. El anciano se paralizó. Iba a devolver la carne. Iba a devolver las flores. Sus manos se posaron sobre el ramo de claveles con una tristeza infinita. Parecía que renunciar a esas flores le dolía más que el hambre que pasaría sin la comida. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena, o quizás algo se reparó. Miró al hombre del traje con una ferocidad que lo hizo retroceder un paso y luego volvió su atención al anciano. Elena sabía lo que eran $47. Eran 2 turnos extra. Era la mitad de su factura de luz. Eran zapatos nuevos para su hijo que tendrían que esperar. Pero también sabía lo que era la humillación de la pobreza pública. No se decía una palabra, Elena sacó su propia tarjeta de débito del bolsillo de su delantal rojo. «No se preocupe», dijo ella, con firmeza, «déjelo ahí». El anciano levantó la vista confundido. «¿Cómo dice, señorita?» «Que lo deje ahí, está todo pagado». Elena deslizó su tarjeta por la ranura. El pitido de aprobación de la máquina sonó como un veredicto de absolución. El anciano miró el recibo que emergía de la impresora. Luego miró a Elena. Sus ojos, antes llenos de miedo, se inundaron de una gratitud tan pura que resultaba dolorosa de presenciar. No hubo grandes discursos ni abrazos teatrales. El momento fue íntimo, breve, sagrado en medio de lo profano del comercio. «Gracias, hija», susurró él. Su voz se quebró en la última sílaba. «Que Dios te lo pague. No sabes lo que esto significa». «Vaya con cuidado, abuelo», respondió Elena, forzando una sonrisa mientras sentía el peso de los $47 menos en su cuenta bancaria.
pero su corazón, extrañamente, se sentía más ligero. El anciano asintió una última vez, tomó sus bolsas con una energía renovada, agarró el ramo de flores con delicadeza y se giró. Caminó hacia la salida automática, las puertas de cristal se abrieron para él, y la luz gris de la tarde lo engulló. Elena lo vio desaparecer, suspiró profundamente y se volvió hacia el hombre del traje, quien ahora evitaba su mirada, avergonzado por su propia mezquindad. «Siguiente», dijo Elena, con voz neutra. La rutina se reanudó. Bip, bip, bip. El mundo siguió girando. Pasaron 10 minutos, 15. Elena atendió a 3 clientes más. La sensación de haber hecho lo correcto la mantenía a flote, una pequeña calidez en el pecho. Pero la normalidad es frágil. De repente, el zumbido monótono del supermercado se vio interrumpido por un grito. No fue un grito de sorpresa, sino de horror. Provenía de la entrada, justo donde las puertas automáticas daban al estacionamiento. Luego, voces alzadas. El corazón de Elena dio un vuelco. Una premonición helada le recorrió la espalda. Abandonó su puesto, ignorando las protestas de la cola, y corrió hacia los ventanales frontales de la tienda. Afuera, bajo el cielo encapotado que finalmente empezaba a dejar caer las primeras gotas de lluvia gruesa y fría, se había formado un círculo de personas alrededor de una figura tendida en el asfalto. Un carrito de supermercado estaba volcado a un lado. Una bolsa se había roto, derramando una lata de sopa y un cartón de leche que formaba un charco blanco mezclándose con el agua de lluvia y el aceite del suelo. Y allí, a unos metros de la mano inerte del hombre, yacía el ramo de claveles rosados, aplastado, con los pétalos dispersos por el viento. Elena salió corriendo, el agua empapando su uniforme en segundos. Se abrió paso entre los mirones. Era él, el anciano. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos mirando hacia la nada, hacia ese cielo gris e indiferente. Su rostro ya no reflejaba angustia ni dolor. Tenía una expresión de paz absoluta, casi de alivio. Su pecho no se movía. «Señor», susurró Elena, cayendo de rodillas junto a él, sin importarle el asfalto mojado. Tocó su mano. Estaba caliente todavía, pero la vida se había ido. Las sirenas aullaron a lo lejos, acercándose con rapidez, cortando el aire húmedo. La policía y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, desplegando su teatro de luces rojas y azules que rebotaban en los charcos del estacionamiento, tiñendo la escena de una urgencia macabra. Los paramédicos trabajaron rápido, pero sus movimientos carecían de la frenética esperanza de la resucitación. Eran los movimientos resignados de la confirmación. Uno de ellos miró su reloj y negó con la cabeza hacia el oficial de policía que estaba de pie con una libreta impermeable. «Hora del deceso», dijo el paramédico. «Infarto masivo. Fulminante. Probablemente murió antes de tocar el suelo». Elena permanecía allí, aturdida, mirando las bolsas de la compra por las que ella había pagado hacía menos de 20 minutos. Esos $47, ese acto de bondad, todo para que él muriera metros después. La futilidad del gesto la golpeó como un martillo. ¿De qué servía la caridad si el destino tenía planes tan brutales? El oficial de policía, un hombre corpulento de bigote canoso, comenzó el protocolo. Acordonaron la sola con cinta amarilla, convirtiendo el trágico accidente en una escena oficial. Los curiosos fueron empujados hacia atrás. El oficial se agachó junto al cuerpo para buscar identificación. Era un procedimiento estándar. Encontrar una licencia, un contacto de emergencia, ponerle nombre al cadáver antes de que la morgue se lo llevara. Con guantes de látex azul, el policía tanteó el abrigo de lana mojado. Encontró el bolsillo interior. Extrajo la misma billetera de cuero negro desgastado que Elena había visto minutos antes sobre el mostrador de la caja 4. Elena observaba, hipnotizada. Recordaba esa billetera. Recordaba cómo el anciano la había abierto con temblor, mostrando su pobreza con dignidad. Sabía lo que había dentro. Nada, o casi nada.
unos pocos centavos que le habían sobrado. El policía abrió la billetera bajo la lluvia. Pero lo que sucedió a continuación cambió la atmósfera del estacionamiento. El oficial no cerró la billetera de inmediato tras ver la licencia. Se quedó inmóvil, mirando el interior. Frunció el ceño. Llamó a su compañero con un gesto urgente de la mano. «Oye, Miller», dijo el oficial, su voz cargada de una extrañeza que hizo que Elena aguzara el oído a pesar del ruido de la lluvia. «Tienes que ver esto». «¿Qué pasa? ¿Identificación?», preguntó el segundo policía, acercándose. «Sí, está la identificación. Se llama Walter Sullivan, pero eso no es lo raro». «¿Entonces?». El primer oficial giró la billetera para que la luz de la patrulla iluminara el interior. No estaba vacía. No de la manera que Elena pensaba. El policía metió 2 dedos en un compartimento oculto, un doble fondo en el cuero viejo que a simple vista era invisible. Tiró de un pequeño borde de papel. Elena contuvo el aliento. Esperaba ver una foto antigua, quizás una carta de amor, algún recuerdo sentimental de un anciano solitario. Pero lo que el oficial extrajo no fue un recuerdo. Era un papel doblado meticulosamente, de un tono amarillento por los años, pero conservado en perfecto estado. Y junto a él, algo más. Algo que brilló metálico y frío bajo las luces estroboscópicas de la policía. Una llave. Una llave pequeña, dorada, de aspecto antiguo y pesado, con un número grabado en la cabeza, 304. El oficial desdobló el papel con cuidado para que la lluvia no lo dañara. Sus ojos recorrieron el texto escrito a mano con una caligrafía elegante y antigua. Su rostro palideció visiblemente. Miró el cadáver del anciano, luego miró el papel y finalmente miró a su compañero con una expresión de incredulidad absoluta. «Esto no puede ser cierto», murmuró el policía. «Miller, llama al detective de guardia, ahora mismo». «¿Por qué? Es solo un infarto, ¿no?», preguntó Miller confundido. «No», dijo el oficial, levantando la vista y escaneando el perímetro como si de repente el estacionamiento del supermercado fuera territorio hostil. «Esto no es solo un infarto. Mira lo que dice la nota. Mira quién era este hombre». Elena, desde su posición detrás de la cinta amarilla, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Había pagado $47 por la compra de un anciano amable que le dijo «Gracias, hija». Pero ahora, mientras la policía comenzaba a tratar el cuerpo no como a un desafortunado jubilado, sino como a una pieza clave de un rompecabezas oscuro, Elena comprendió que la historia de Walter Sullivan no había terminado con su muerte, apenas estaba comenzando. El policía guardó la nota y la llave en una bolsa de evidencia, sellándola herméticamente. Miró hacia la caja registradora, hacia la ventana donde Elena había estado trabajando, y luego al cuerpo. La billetera del anciano no solo guardaba la falta de dinero. Guardaba un secreto que había permanecido dormido durante décadas, un secreto que acababa de despertar en el estacionamiento de un Safemore bajo la lluvia junto a un ramo de claveles rotos. Y Elena, sin saberlo, había financiado los últimos minutos de un hombre que no era quien parecía ser. La lluvia, que había comenzado como una amenaza tímida sobre el cielo de San Antonio, se desató con una furia repentina, transformando el estacionamiento del supermercado Safemore en un escenario acuático y distorsionado. Las luces rojas y azules de las patrullas policiales no solo iluminaban la escena, cortaban la oscuridad prematura de la tarde, reflejándose en los charcos aceitosos y creando un caleidoscopio de urgencia visual que atraía a los curiosos como polillas al fuego. Lo que minutos antes había sido la simple tragedia de un anciano fallecido por causas naturales, acababa de mutar en algo mucho más siniestro, algo que vibraba con una electricidad densa y peligrosa. El oficial Miller sostenía la bolsa de evidencia con una reverencia que contrastaba con su habitual cinismo policial. Dentro del plástico transparente, protegidos de la tormenta, yacían los objetos que habían reescrito la narrativa de la tarde. La billetera de cuero podrido,
la llave dorada con el número 304 grabado en el metal opaco, y sobre todo, aquel papel amarillento que parecía pulsar con una historia no contada. Miller, un veterano de 20 años en la fuerza, sabía reconocer cuándo el destino estaba jugando una carta marcada. No apartaba la vista de la nota, cuyas palabras, escritas con una tinta que había resistido el paso de las décadas, sugerían que Walter Sullivan no era simplemente un jubilado indigente que había colapsado tras comprar sopa y flores. A su alrededor, el protocolo de la escena del crimen se endureció. La cinta amarilla, que inicialmente solo rodeaba el cuerpo y el carrito volcado, se expandió para abarcar un perímetro de 30 metros. Los agentes comenzaron a dispersar a la multitud con una agresividad renovada. Ya no se trataba de proteger la dignidad de un muerto, sino de preservar la integridad de una escena que, inexplicablemente, había adquirido la categoría de prioritaria. Elena permanecía de pie bajo el alero de la entrada del supermercado, temblando incontrolablemente. Su uniforme rojo estaba empapado, pegado a su piel, y el frío del aire acondicionado que se escapaba de las puertas automáticas a su espalda chocaba con la humedad cálida de la tormenta, provocándole escalofríos violentos. No podía apartar la mirada del lugar donde yacía el hombre al que había ayudado. La imagen de su rostro agradecido se superponía con la visión de su cuerpo inerte cubierto ahora por una lona plástica amarilla que la policía había desplegado. $47. Esa cifra martillaba en su cerebro. Había pagado $47 para comprarle unos minutos de paz antes de la muerte, pero ahora, al ver la agitación de los oficiales y la forma en que manipulaban sus pertenencias, sentía que había comprado la entrada a una pesadilla. Un vehículo sedán de color negro, sin marcas policiales pero con la inconfundible aura de la autoridad, se detuvo bruscamente junto a las patrullas. De él descendió el detective Samuel Vance, un hombre de facciones duras, esculpidas por años de insomnio y café barato. Vance no corrió para protegerse de la lluvia. Caminó con pasos pesados y deliberados, ajustándose la gabardina beige mientras el agua golpeaba el ala de su sombrero. Se acercó directamente al oficial Miller, ignorando el caos periférico. «Dime que tienes algo bueno, Miller», gruñó Vance, su voz grave compitiendo con el trueno lejano. «Me sacaste de la cena. Un infarto en un estacionamiento no es competencia de homicidios, a menos que el anciano sea el Papa». «No es el Papa, detective», respondió Miller, entregándole la bolsa de evidencia con mano firme. «Pero creo que es un fantasma. Mire esto». Vance tomó la bolsa y encendió una pequeña linterna táctica, iluminando el contenido a través del plástico. Sus ojos, acostumbrados a leer los detalles más grotescos de la crueldad humana, se entrecerraron al enfocar la nota. Leyó el texto en silencio, una y otra vez. Su expresión, habitualmente pétrea, mostró una fisura de sorpresa genuina. La nota, escrita con una caligrafía cursiva, elegante y antigua, propia de una educación de principios del siglo XX, decía simplemente: «La deuda está saldada. El círculo se cierra en la habitación 304». Debajo de la frase había una fecha, 14 de octubre de 1984. Vance levantó la vista, mirando hacia el cuerpo cubierto. 1984. Murmuró el detective. Eso fue hace casi 40 años. ¿Quién es el occiso? Su licencia dice Walter Sullivan, fecha de nacimiento 12 de marzo de 1938, dirección ninguna actual. La licencia expiró hace 5 años, informó Miller, consultando su libreta empapada. ¿Sullivan? Vance masticó el apellido como si fuera un trozo de carne dura. Ese nombre me suena a archivos viejos y polvo. Haz correr sus huellas dactilares. Quiero saber quién es realmente este hombre antes de que el forense lo meta en la nevera. Y esa llave, la 304. El detective giró la bolsa para examinar la llave. Era una llave de seguridad antigua, del tipo que se usaba en hoteles de carretera o cajas de seguridad privadas antes de la era digital.
No tenía marca, solo el número troquelado con fuerza bruta sobre el latón. ¿Testigos?, preguntó Vance, guardando la evidencia en el bolsillo interior de su gabardina. La cajera, señaló Miller hacia la entrada del supermercado. Ella pagó su compra. Dice que le faltaba dinero. Fue la última persona que habló con él. Vance asintió y se dirigió hacia Elena. La distancia entre el cadáver y la cajera era de apenas 20 metros, pero en ese momento parecía un abismo insalvable entre el mundo de los vivos y el misterio de los muertos. Al llegar frente a ella, Vance notó el terror en los ojos de la mujer. No era el miedo a la policía, era el miedo a lo inexplicable. «Señora», comenzó Vance, suavizando su tono deliberadamente. «Elena, me llamo Elena», respondió ella, su voz temblando. «Elena, soy el detective Vance. Sé que esto ha sido traumático, pero necesito que haga memoria. Es crucial». Elena asintió, abrazándose a sí misma. «Ese hombre, el señor Sullivan, cuando usted pagó su cuenta, ¿dijo algo?» ¿Algo fuera de lo común? No me refiero a un agradecimiento, me refiero a nombres, lugares, números. Elena cerró los ojos, rebobinando la cinta de su memoria hasta esos instantes en la caja registradora número 4. El olor a naftalina del abrigo viejo, el temblor de las manos manchadas, la vergüenza en su mirada. Solo dijo, «Gracias, hija». Y luego, Elena se detuvo, un detalle emergiendo de la niebla del shock. Luego dijo, «Que Dios te lo pague». Pero hubo algo más, justo antes de irse, cuando tomó las flores. «¿Qué?», instó Vance acercándose un paso. Miró hacia afuera, hacia el estacionamiento. No miraba al cielo, detective, miraba hacia un coche. Un coche gris que estaba aparcado en la segunda fila. Y murmuró algo muy bajo. Creí que hablaba solo, cosas de la edad. ¿Qué murmuró Elena? Trate de recordar. Dijo, «Ya voy, Marta, ya tengo las flores». Vance se quedó inmóvil. «Marta». Un nombre común, pero en el contexto de una nota que hablaba de deudas y círculos cerrados, cualquier nombre era una pista. El detective se giró rápidamente hacia el estacionamiento, escaneando la segunda fila de autos. ¿Dónde estaba ese coche gris? «Allí», señaló Elena con un dedo tembloroso, «pero ya no está». «Se fue justo cuando el señor Sullivan se cayó. Yo pensé que el conductor no había visto nada y simplemente se marchó». Vance maldijo por lo bajo. Un vehículo testigo, o quizás un vehículo cómplice, había estado presente en el momento de la muerte y se había esfumado. La muerte natural comenzaba a parecer cada vez menos natural. El detective sacó su radio portátil. «Central, aquí Vance. Necesito revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento del Save More en la avenida Roosevelt. Busquen un sedán gris modelo antiguo saliendo del lote a las 16:42 horas, prioridad 1, y aceleren la identificación dactilar del John Doe». Mientras Vance daba órdenes, el equipo forense comenzaba a levantar el cuerpo de Walter Sullivan. Al moverlo, el abrigo de lana se abrió ligeramente, revelando el forro interior. Fue entonces cuando uno de los técnicos forenses llamó la atención del detective. «Detective, tiene que ver esto». Vance regresó junto al cuerpo, agachándose bajo la lluvia. El técnico señaló el interior del abrigo. Cosido en el forro, de manera tosca y manual, había un mapa. No era un mapa impreso, sino un dibujo realizado con tinta indeleble directamente sobre la tela. Eran líneas que representaban calles, cruces y un edificio marcado con una X roja. Y junto a la X, nuevamente el número 304. Pero lo que heló la sangre de Vance no fue el mapa, sino lo que estaba pegado con cinta adhesiva junto a él. Era una fotografía pequeña, en blanco y negro, del tamaño de un pasaporte. Mostraba a una mujer joven, hermosa, con un peinado de los años 60, sonriendo a la cámara. Y detrás de la foto, escrito con la misma caligrafía de la nota, «Marta, 1963». La cajera había dicho la verdad. «Ya tengo las flores, Marta». Walter Sullivan no había muerto comprando la cena, había muerto cumpliendo una misión.
Esos claveles rosados baratos, ahora aplastados bajo la bota de un policía y el lodo del estacionamiento, no eran para decorar una mesa vacía, eran una ofrenda. Vance se puso de pie, sintiendo el peso de la llave en su bolsillo, la llave 304. El mapa en el abrigo indicaba una ubicación en el distrito industrial, una zona de la ciudad que había quedado olvidada tras el auge económico de los 90. Una zona de moteles de paso y almacenes abandonados. Llévenselo a la morgue, quiero una autopsia completa, toxicología, todo. Si este hombre tenía suficiente adrenalina en el cuerpo para matar a un caballo, quiero saberlo, ordenó Vance. Se volvió hacia Elena una última vez. La mujer parecía a punto de colapsar. Váyase a casa, Elena. Ha hecho más de lo que debía hoy, pero mantenga su teléfono encendido. Vamos a necesitar hablar con usted de nuevo. Elena asintió débilmente y observó cómo subían el cuerpo de Walter a la furgoneta negra. Mientras las puertas traseras se cerraban, sellando al anciano en la oscuridad definitiva, Elena sintió una punzada de culpa irracional. Si no hubiera pagado esos $47, Walter habría tenido que devolver los productos. Se habría demorado más. Quizás no habría salido al estacionamiento en ese preciso segundo. Quizás seguiría vivo. O quizás, pensó con un estremecimiento, su destino estaba sellado desde el momento en que entró en la tienda con esa llave en el bolsillo. El detective Vance regresó a su coche y se sentó en el asiento del conductor, secándose la cara con un pañuelo. La radio crepitó con la voz estática de la central. Detective Vance, tenemos respuesta de las huellas dactilares. Es confuso. Define confuso, ladró Vance encendiendo el motor. Las huellas coinciden con un archivo clasificado del FBI. El nombre Walter Sullivan es un alias. Su verdadero nombre es Arthur el Contador Penhaligon. Vance sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Arthur Penhaligon. El nombre era una leyenda en los círculos policiales de Texas. Un cerebro criminal asociado al gran robo del Banco Mercantil en 1984. Se llevaron $3 millones en bonos al portador y efectivo. Nunca se recuperó el dinero. Nunca se encontró a Penhaligon. Se rumoreaba que había huido a México o que sus socios lo habían asesinado y enterrado en el desierto. Pero Arthur Penhaligon no estaba en México. Había estado viviendo como un indigente en San Antonio, comprando sopa con cupones y monedas, escondiéndose a plena vista bajo el disfraz de la senilidad y la pobreza extrema. Arthur Penhaligon, susurró Vance, mirando a través del parabrisas mojado hacia el lugar donde el anciano había muerto. ¿Dónde demonios has estado los últimos 38 años? ¿Y dónde está el dinero? La respuesta, intuía Vance, estaba en la llave que pesaba en su bolsillo como un lingote de plomo, la habitación 304. El detective puso el coche en marcha. El mapa en el forro del abrigo apuntaba hacia el motel Blue Horizon, un establecimiento decadente en la periferia sur de la ciudad, un lugar donde la gente iba a esconderse o a morir. Si Penhaligon había guardado esa llave durante décadas, lo que había detrás de esa puerta valía más que su propia vida. Mientras el coche del detective se alejaba, salpicando agua sucia, Elena salió corriendo bajo la lluvia hacia su propio vehículo, un viejo Honda oxidado. Necesitaba salir de allí, necesitaba abrazar a su hijo. Pero mientras conducía fuera del estacionamiento, no pudo evitar mirar por el retrovisor. Las luces de la policía seguían girando, marcando el lugar donde su acto de bondad había destapado una caja de Pandora. En la soledad de su coche, Elena recordó la mirada del anciano. No había solo gratitud, ahora lo entendía. Había despedida. Arthur Penhaligon, alias Walter Sullivan, sabía que no iba a volver a casa. Había gastado sus últimos $, reales y luego había confiado en la bondad de una extraña para completar su última tarea, comprar flores para Marta. El limpiaparabrisas luchaba contra el aguacero, marcando un ritmo hipnótico, clac, 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 clac. A través de la ciudad,
El detective Vance conducía hacia el motel Blue Horizon, con la mano derecha aferrada al volante y la izquierda palpando la forma de la llave en su bolsillo. La noche acababa de empezar y el misterio de los $47 se estaba transformando en una cacería de un tesoro maldito. El motel apareció entre la niebla como un barco fantasma encallado en el asfalto. El letrero de neón parpadeaba, faltándole varias letras. B.L. Orson. El edificio era una estructura larga de 2 plantas, con puertas que daban al exterior y pintura descascarillada que alguna vez fue turquesa. Vance aparcó en la sombra, lejos de la recepción. No quería alertar a nadie. Si había alguien vigilando, si el coche gris estaba allí, él estaba en desventaja. Revisó su arma reglamentaria, una Glock 17, cargada. Respiró hondo y salió al diluvio. Subió las escaleras metálicas exteriores, que resonaban con un tañido metálico bajo sus botas. Segundo piso, habitación 301, 302, 303. Se detuvo frente a la puerta 304. La madera estaba hinchada por la humedad y el número de latón estaba torcido. No había luz saliendo por debajo de la puerta. Vance pegó la oreja a la madera. Silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa. Sacó la llave dorada de la bolsa de evidencia, ignorando el protocolo de cadena de custodia. La urgencia lo dominaba. Introdujo la llave en la cerradura. Entró con suavidad, como si hubiera estado esperando volver a casa durante años. Giró el mecanismo. Un clic pesado y satisfactorio resonó en el pasillo vacío. Vance empujó la puerta con el cañón de su arma, listo para disparar. La puerta se abrió con un chirrido agónico, revelando una oscuridad densa que olía a encierro, polvo y algo más, algo dulce y metálico. El detective tanteó la pared buscando el interruptor de la luz. Lo encontró y lo accionó. Una bombilla desnuda en el techo parpadeó antes de iluminar la estancia con una luz amarilla enfermiza. La habitación 304 no era una habitación de motel normal. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos, amarillentos por el sol de años pasados. No había cama, no había muebles, salvo una silla de madera en el centro de la habitación y una mesa pequeña. Sobre la mesa había una caja de metal gris. Y en la pared del fondo, lo que vio Vance le hizo bajar el arma lentamente, paralizado por la magnitud del hallazgo. La pared entera estaba cubierta de fotografías, mapas, recortes de periódicos y notas adhesivas interconectadas con hilos de lana roja. Era el mapa mental de una vida entera dedicada a una sola obsesión. En el centro de la pared había una foto grande de la misma mujer, Marta, pero esta vez estaba tachada con una cruz negra gruesa. Y debajo de la foto, pintado en la pared con lo que parecía ser pintura roja, o quizás sangre seca, había un mensaje dirigido a quien encontrara la habitación. Lo siento, el dinero nunca fue para nosotros. Vance se acercó a la mesa. La caja de metal no tenía cerradura. Levantó la tapa con cuidado. Dentro no había fajos de billetes ni bonos al portador. Había cintas de cassette, docenas de ellas etiquetadas con fechas y nombres. Nombres de jueces, nombres de políticos, nombres de oficiales de policía de alto rango. Y una última nota, escrita con la tinta fresca de un bolígrafo que Arthur Penhaligon debió usar esa misma mañana antes de ir al supermercado. Parte 1 de 5. Vance comprendió entonces que los $47 que le faltaban al anciano no eran por pobreza, eran una distracción. Arthur Penhaligon no había ido al supermercado a comprar comida, había ido a dejarse ver, había ido a morir en público para que alguien inevitablemente encontrara la llave. El anciano había orquestado su propio final para entregar la evidencia que hundiría a la mitad de la ciudad. Y Elena, la cajera inocente, había sido el instrumento final de su venganza póstuma. Vance tomó la primera cinta. Su mano temblaba. Sabía que en el momento en que reprodujera ese audio, su vida correría peligro.
Pero la curiosidad, esa maldición del detective, era más fuerte que el instinto de supervivencia. Afuera, en el estacionamiento del motel, un motor se encendió. Un sedán gris salió lentamente de las sombras, sus faros apagados, deslizándose como un tiburón en aguas profundas, alejándose de la escena, pero no sin antes haber confirmado que la puerta 304 había sido abierta. La trampa se había activado. La lluvia, que había comenzado como una amenaza tímida sobre el cielo plomizo de San Antonio, se desató con una furia repentina y bíblica, transformando el asfalto del estacionamiento del supermercado Safe More en un escenario acuático, distorsionado y hostil. Las luces rojas y azules de las patrullas policiales no solo iluminaban la escena, cortaban la oscuridad prematura de la tarde con violencia, reflejándose en los charcos aceitosos y creando un caleidoscopio de urgencia visual que atraía a los curiosos desde la calle como polillas hipnotizadas por el fuego. Lo que apenas unos minutos antes había sido catalogado como la simple y triste tragedia de un anciano fallecido por causas naturales, acababa de mutar, bajo la atenta mirada del oficial Miller, en algo mucho más siniestro, algo que vibraba con una electricidad densa y peligrosa. El oficial Miller sostenía la bolsa de evidencia con una reverencia extraña, una precaución que contrastaba marcadamente con su habitual cinismo policial, adquirido tras años de patrullar las mismas calles monótonas. Dentro del plástico transparente, protegidos de la tormenta que arreciaba, yacían los objetos que habían reescrito la narrativa de aquella tarde gris. La billetera de cuero podrido por la humedad y el tiempo, la llave dorada con el número 304 grabado toscamente en el metal opaco y, sobre todo, aquel papel amarillento que parecía pulsar con una historia no contada, una historia que se negaba a morir con su portador. Miller, un veterano de 20 años en la fuerza, sabía reconocer instintivamente cuando el destino estaba jugando una carta marcada sobre la mesa. No apartaba la vista de la nota, cuyas palabras, escritas con una tinta que había resistido el paso implacable de las décadas, sugerían que Walter Sullivan no era simplemente un jubilado indigente que había colapsado tras comprar sopa y flores con dinero prestado. A su alrededor, el protocolo de la escena del crimen se endureció visiblemente. La cinta amarilla, que inicialmente solo rodeaba el cuerpo y el carrito de compras volcado, se expandió rápidamente para abarcar un perímetro de 30 metros, empujando a la realidad cotidiana hacia los márgenes. Los agentes uniformados comenzaron a dispersar a la multitud con una agresividad renovada y voces autoritarias. Ya no se trataba de proteger la dignidad de un muerto en la vía pública, se trataba de preservar la integridad de una escena que, inexplicablemente y en cuestión de segundos, había adquirido la categoría de prioritaria. El aire olía a ozono, a asfalto mojado y a secretos desenterrados. Elena permanecía de pie bajo el alero de la entrada del supermercado, temblando incontrolablemente, con los brazos cruzados sobre su pecho, como si intentara mantener unidas las piezas de su propia cordura. Su uniforme rojo estaba empapado en los bordes, pegado a su piel por la humedad ambiente, y el frío artificial del aire acondicionado que se escapaba de las puertas automáticas a su espalda chocaba violentamente con la humedad cálida de la tormenta tejana, provocándole escalofríos que le recorrían la espina dorsal. No podía apartar la mirada del lugar exacto donde yacía el hombre al que había ayudado apenas unos instantes atrás. La imagen de su rostro agradecido, surcado por arrugas profundas como cañones, se superponía con la visión de su cuerpo inerte, cubierto ahora por una lona plástica amarilla que la policía había desplegado apresuradamente. $47. Esa cifra específica martillaba en su cerebro con un ritmo obsesivo. Elena había pagado $47 de su propio bolsillo, un dinero que necesitaba para sus propios gastos, para comprarle a aquel desconocido unos minutos de paz antes de la muerte. Pero ahora, al observar la agitación frenética de los oficiales y la forma meticulosa, casi quirúrgica, en que manipulaban sus pertenencias, Elena sentía una náusea creciente en el estómago.
Sentía que no había comprado una buena acción, sino la entrada a una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Un vehículo sedán de color negro, sin marcas policiales, pero con la inconfundible aura de la autoridad gubernamental, frenó bruscamente junto a las patrullas, levantando una cortina de agua sucia. De él descendió el detective Samuel Vance, un hombre de facciones duras, esculpidas por años de insomnio crónico, divorcios y café barato de comisaría. Vance no corrió para protegerse de la lluvia torrencial. Caminó con pasos pesados y deliberados, ajustándose la gabardina beige mientras el agua golpeaba el ala de su sombrero fedora, una prenda anacrónica que llevaba como una armadura. Se acercó directamente al oficial Miller, ignorando el caos periférico de las radios y los curiosos. «Dime que tienes algo bueno, Miller», gruñó Vance, su voz grave y rasposa, compitiendo con el trueno lejano que retumbaba sobre la ciudad. «Me sacaste de la cena. Un infarto en un estacionamiento de supermercado no es competencia de homicidios, a menos que el anciano sea el papa o el alcalde». «No es el papa, detective», respondió Miller, entregándole la bolsa de evidencia con mano firme, aunque sus ojos traicionaban su inquietud. «Pero creo que es un fantasma. Mire esto, y léalo con atención». Vance tomó la bolsa y encendió una pequeña linterna táctica, iluminando el contenido a través del plástico empapado. Sus ojos, acostumbrados a leer los detalles más grotescos de la crueldad humana en escenas de crimen espantosas, se entrecerraron al enfocar la nota manuscrita. Leyó el texto en silencio, una y otra vez, moviendo los labios imperceptiblemente. Su expresión, habitualmente pétrea e impenetrable, mostró una fisura de sorpresa genuina, un destello de reconocimiento que heló el ambiente más que la lluvia. La nota, escrita con una caligrafía cursiva, elegante y antigua, propia de una educación estricta de principios del siglo XX, decía simplemente: «La deuda está saldada». El círculo se cierra en la habitación 304. Y debajo de la frase críptica había una frase subrayada 2 veces, 14 de octubre de 1984. Vance levantó la vista lentamente, mirando hacia el montículo amarillo que ocultaba el cuerpo bajo la lluvia. 1984, murmuró el detective, dejando que el año flotara en el aire húmedo. «Eso fue hace casi 40 años. ¿Quién es el occiso? ¿Tenemos identificación positiva?» Su licencia de conducir dice Walter Sullivan, fecha de nacimiento 12 de marzo de 1938, dirección ninguna actual, la licencia expiró hace 5 años, informó Miller consultando su libreta empapada donde la tinta comenzaba a correrse. Vivía en las calles o en albergues, un indigente más del sistema. ¿Sullivan? Vance masticó el apellido como si fuera un trozo de carne dura y rancia. Ese nombre me suena a archivos viejos, a cajas cerradas en el sótano y a mucho polvo. Haz correr sus huellas dactilares inmediatamente. Quiero prioridad 1. Quiero saber quién es realmente este hombre antes de que el forense lo meta en la nevera de la morgue. Y esa llave, la 304, no es una llave residencial. El detective giró la bolsa para examinar la llave con la luz de su linterna. Era una llave de seguridad antigua, maciza, del tipo que se usaba en hoteles de carretera o cajas de seguridad privadas antes de la era digital de las tarjetas magnéticas. No tenía marca de fabricante, solo el número troquelado con fuerza bruta sobre el latón deslustrado. ¿Testigos?, preguntó Vance, guardando la evidencia en el bolsillo interior seco de su gabardina. La cajera, señaló Miller con un movimiento de cabeza hacia la entrada iluminada del supermercado. Ella pagó su compra. Dice que le faltaba dinero. Fue la última persona que habló con él, la última que lo vio con vida. Vance asintió y se dirigió hacia Elena, sus botas chapoteando en los charcos. La distancia entre el cadáver y la cajera era de apenas 20 metros, pero en ese momento parecía un abismo insalvable entre el mundo de los vivos y el misterio oscuro de los muertos. Al llegar frente a ella, Vance notó el terror puro en los ojos de la mujer. No era el miedo a la policía,
Era el miedo primario a lo inexplicable, a haber tocado algo que estaba maldito. Señora, comenzó Vance, suavizando su tono deliberadamente, adoptando una máscara de empatía profesional. Elena, me llamo Elena, respondió ella, su voz temblando, apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Elena. Soy el detective Vance. Sé que esto ha sido traumático y lamento que tenga que pasar por esto, pero necesito que haga memoria. Es crucial. Elena asintió, abrazándose a sí misma con más fuerza, clavando las uñas en la tela de su uniforme. Ese hombre, el señor Sullivan, cuando usted pagó su cuenta, ¿dijo algo? ¿Algo fuera de lo común? No me refiero a un agradecimiento, me refiero a nombres, lugares, números, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Elena cerró los ojos con fuerza, rebobinando la cinta de su memoria hasta esos instantes fatídicos en la caja registradora número 4. El olor a naftalina del abrigo viejo, el temblor de las manos manchadas por la edad y la suciedad, la vergüenza profunda en su mirada acuosa. Solo dijo, «Gracias, hija». Y luego, Elena se detuvo, un detalle emergiendo de la niebla del shock con claridad cristalina. Luego dijo, «Que Dios te lo pague». Pero hubo algo más. Justo antes de irse, cuando tomó las flores. «¿Qué?», instó Vance, acercándose un paso, invadiendo su espacio personal sin darse cuenta. «¿Qué dijo?». Miró hacia afuera, hacia el estacionamiento. No miraba al cielo, detective, ni a la lluvia. Miraba hacia un coche gris que estaba aparcado en la segunda fila, con el motor en marcha. Y murmuró algo muy bajo. Creí que hablaba solo, cosas de la edad, desvaríos. ¿Qué murmuró Elena? Trate de recordar las palabras exactas. Dijo, «Ya voy, Marta, ya tengo las flores». Vance se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. Marta. Un nombre común, sí, pero en el contexto de una nota que hablaba de deudas, círculos cerrados y fechas antiguas, cualquier nombre propio era una pista dorada. El detective se giró rápidamente hacia el estacionamiento, escaneando la segunda fila de autos con ojos de depredador. «¿Dónde estaba ese coche gris?», preguntó con urgencia. «Allí», señaló Elena con un dedo tembloroso hacia un espacio vacío entre dos camionetas. «Pero ya no está. Se fue justo cuando el señor Sullivan se cayó al suelo. Yo pensé que el conductor no había visto nada y simplemente se marchó, o que se asustó». Vance maldijo por lo bajo, una palabrota que se perdió en el viento. Un vehículo testigo, o quizá un vehículo cómplice, había estado presente en el momento exacto de la muerte y se había esfumado sin dejar rastro. La teoría de la muerte natural comenzaba a desmoronarse por completo. El detective sacó su radio portátil del cinturón. «Central, aquí Vance. Necesito revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento del Safe More en la avenida Roosevelt. Busquen un sedán gris modelo antiguo, saliendo del lote a las 16:42 horas aproximadamente. Prioridad 1. Y aceleren la identificación dactilar del John Doe. Muévanse». Mientras Vance ladraba órdenes a la radio, el equipo forense comenzaba la tarea de levantar el cuerpo de Walter Sullivan para colocarlo en la camilla. Al moverlo, el peso muerto del cadáver hizo que el abrigo de lana pesada se abriera ligeramente, revelando el forro interior desgastado. Fue entonces cuando uno de los técnicos forenses, un joven pálido, llamó la atención del detective con un grito ahogado. «¡Detective! ¡Tiene que ver esto ahora mismo!». Vance regresó junto al cuerpo, agachándose bajo la lluvia sin importarle que sus pantalones se empaparan en el agua sucia. El técnico señaló el interior del abrigo abierto. Cosido en el forro, de manera tosca y manual con hilo negro, había un mapa. No era un mapa impreso convencional, era un dibujo realizado con tinta indeleble directamente sobre la tela del forro. Eran líneas complejas que representaban calles, cruces ferroviarios y un edificio específico marcado con una X roja violenta. Y junto a la X, nuevamente el número grabado, 304.
Pero lo que heló la sangre de Vance no fue el mapa, sino lo que estaba pegado con cinta adhesiva amarillenta junto a él, protegido por una capa de plástico casera. Era una fotografía pequeña, en blanco y negro, del tamaño de un pasaporte. La imagen, granulada por el tiempo, mostraba a una mujer joven, increíblemente hermosa, con un peinado volumétrico de los años 60, sonriendo a la cámara con una inocencia que contrastaba con la muerte presente. Y detrás de la foto, escrito con la misma caligrafía elegante de la nota encontrada en la billetera, Marta, 1963. La cajera había dicho la verdad absoluta. «Ya tengo las flores, Marta». Walter Sullivan no había muerto comprando la cena, había muerto cumpliendo una misión sagrada. Esos claveles rosados baratos, ahora aplastados y rotos bajo la bota de un policía y el lodo del estacionamiento, no eran para decorar una mesa vacía en un albergue. Eran una ofrenda, eran el final de un camino. Vance se puso de pie lentamente, sintiendo el peso físico de la llave en su bolsillo como si fuera plomo caliente. La llave 304. El mapa en el abrigo indicaba una ubicación en el Distrito Industrial Sur, una zona de la ciudad que había quedado olvidada y pudriéndose tras el auge económico de los 90, una zona de moteles de paso, prostitución y almacenes abandonados. «Llévenselo a la morgue. Quiero una autopsia completa inmediatamente. Toxicología, paneles completos». Si este hombre tenía suficiente adrenalina o veneno en el cuerpo para matar a un caballo, quiero saberlo antes del amanecer, ordenó Vance con voz gélida. Se volvió hacia Elena una última vez. La mujer parecía a punto de colapsar por la tensión acumulada. «Váyase a casa, Elena. Ha hecho más de lo que debía hoy». Pero mantenga su teléfono encendido y cerca. Vamos a necesitar hablar con usted de nuevo. Esto no ha terminado». Elena asintió débilmente y observó, con ojos vidriosos, cómo subían el cuerpo de Walter a la furgoneta negra de la morgue. Mientras las puertas traseras se cerraban con un golpe seco, sellando al anciano en la oscuridad definitiva, Elena sintió una punzada de culpa irracional y aguda. Si no hubiera pagado esos $47, Walter habría tenido que devolver los productos. Se habría demorado más en la caja. Quizás no habría salido al estacionamiento en ese preciso segundo. Quizás seguiría vivo. O quizás, pensó con un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo, su destino estaba sellado desde el momento en que entró en la tienda con esa llave en el bolsillo y la muerte pisándole los talones. El detective Vance regresó a su coche y se sentó en el asiento del conductor, secándose la cara mojada con un pañuelo arrugado. La radio crepitó con la voz estática y metálica de la central. «Detective Vance, tenemos respuesta de las huellas dactilares del sistema federal. Es confuso, señor. Hay múltiples alertas rojas». «Define confuso», ladró Vance, encendiendo el motor del coche, los limpiaparabrisas comenzando su danza hipnótica. «Las huellas coinciden con un archivo clasificado del FBI que estaba inactivo. El nombre Walter Sullivan es un alias, su verdadero nombre es Arthur el Contador Penhaligon». Vance sintió que el aire se escapaba de sus pulmones de golpe. Arthur Penhaligon. El nombre era una leyenda, un mito susurrado en los círculos policiales de Texas y más allá, un cerebro criminal asociado al gran robo del Banco Mercantil en 1984. Se llevaron $3 millones en bonos al portador y efectivo, una fortuna incalculable en aquella época. Nunca se recuperó un solo centavo. Nunca se encontró a Penhaligon. Se rumoreaba que había huido a México con una nueva cara, o que sus socios lo habían asesinado y enterrado en el desierto de Sonora. Pero Arthur Penhaligon no estaba en México, ni en una playa tropical. Había estado viviendo como un indigente en San Antonio, comprando sopa con cupones y monedas, escondiéndose a plena vista bajo el disfraz perfecto de la senilidad y la pobreza extrema. Arthur Penhaligon, susurró Vance, mirando a través del parabrisas mojado hacia el lugar vacío donde el anciano había muerto.
¿Dónde demonios has estado los últimos 38 años? ¿Y dónde está el dinero? La respuesta, intuía Vance con una certeza que le erizaba la piel, estaba en la llave que pesaba en su bolsillo. La habitación 304. El detective puso el coche en marcha con un rugido del motor. El mapa en el forro del abrigo apuntaba hacia el Motel Blue Horizon, un establecimiento decadente en la periferia sur de la ciudad, un lugar donde la gente iba a esconderse del mundo o a morir en soledad. Si Penhaligon había guardado esa llave durante décadas, protegiéndola con su vida en las calles, lo que había detrás de esa puerta valía más que $3 millones, valía más que su propia vida. Mientras el coche del detective se alejaba a toda velocidad, salpicando agua sucia a los lados, Elena salió corriendo bajo la lluvia hacia su propio vehículo, un viejo Honda oxidado. Necesitaba salir de allí. Necesitaba abrazar a su hijo y olvidar la cara del muerto. Pero mientras conducía fuera del estacionamiento, no pudo evitar mirar por el retrovisor una última vez. Las luces de la policía seguían girando en la oscuridad, marcando el lugar donde su acto de bondad había destapado una caja de Pandora. En la soledad de su coche, el sonido de la lluvia golpeando el techo, Elena recordó la mirada del anciano con una nueva claridad. No había solo gratitud en esos ojos cansados, ahora lo entendía con horror. Había despedida. Arthur Penhaligon, alias Walter Sullivan, sabía que no iba a volver a casa esa noche. Había gastado sus últimos $, y luego había confiado en la bondad de una extraña para completar su última tarea: comprar flores para Marta. El viaje del detective Vance hacia el sur de la ciudad fue tenso. La noche había caído completamente. El motel apareció entre la niebla y la lluvia como un barco fantasma encallado en el asfalto roto. El letrero de neón parpadeaba erráticamente, faltándole varias letras, zumbando como un insecto moribundo. Ble Horson. El edificio era una estructura larga de 2 plantas, con puertas que daban al exterior y pintura descascarillada que alguna vez fue turquesa. Vance aparcó en la sombra, lejos de la recepción, ocultando su vehículo. No quería alertar a nadie. Si había alguien vigilando, si el misterioso coche gris estaba allí, él estaba en desventaja táctica. Revisó su arma reglamentaria. Una Glock 17. Cargada, bala en la recámara. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire húmedo, y salió al diluvio. Subió las escaleras metálicas exteriores, que resonaban con un tañido metálico bajo sus botas pesadas. Segundo piso. El pasillo estaba desierto, iluminado por bombillas amarillentas llenas de insectos muertos. Habitación 301, 302, 303. Se detuvo frente a la puerta 304. La madera estaba hinchada por la humedad y el número de latón estaba torcido, colgando de un solo clavo. No había luz saliendo por debajo de la puerta. Vance pegó la oreja a la madera fría. Silencio absoluto. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa corrugado sobre su cabeza. Sacó la llave dorada de la bolsa de evidencia, ignorando conscientemente el protocolo de cadena de custodia. La urgencia lo dominaba. Introdujo la llave en la cerradura. Entró con una suavidad sorprendente, como si los mecanismos hubieran estado esperando ser activados durante años. Giró la llave. Un clic pesado, mecánico y satisfactorio resonó en el pasillo vacío. Vance empujó la puerta con el cañón de su arma, listo para disparar a cualquier sombra que se moviera. La puerta se abrió con un chirrido agónico de bisagras oxidadas, revelando una oscuridad densa que olía a encierro, a polvo antiguo y algo más, algo dulce y metálico. El detective tanteó la pared con la mano izquierda buscando el interruptor de la luz. Lo encontró y lo accionó. Una bombilla desnuda en el centro del techo parpadeó un par de veces antes de iluminar la estancia con una luz amarilla enfermiza.
La habitación 304 no era una habitación de motel normal, no era un lugar de descanso. Las ventanas estaban cubiertas herméticamente con periódicos viejos, amarillentos por el sol de años pasados, bloqueando cualquier visión desde el exterior. No había cama, no había televisión, no había muebles, salvo una silla de madera solitaria en el centro de la habitación y una mesa pequeña de metal. Sobre la mesa había una caja fuerte de metal gris de estilo militar, y en la pared del fondo lo que vio Vance le hizo bajar el arma lentamente, paralizado por la magnitud del hallazgo. La pared entera, de esquina a esquina, estaba cubierta de fotografías, mapas topográficos, recortes de periódicos y notas adhesivas interconectadas con una red compleja de hilos de lana roja. Era el mapa mental de una vida entera dedicada a una sola obsesión, a una sola venganza. En el centro de la pared, como el sol de ese sistema solar de locura, había una foto ampliada de la misma mujer, Marta, pero esta vez su rostro estaba tachado con una cruz negra gruesa y violenta. Y debajo de la foto, pintado directamente en la pared con lo que parecía ser pintura roja o quizá sangre seca oxidada por el tiempo, había un mensaje dirigido a quien encontrara la habitación. Lo siento, el dinero nunca fue para nosotros. Vance se acercó a la mesa, sintiendo que caminaba sobre hielo delgado. La caja de metal no tenía cerradura, estaba simplemente cerrada a presión. Levantó la tapa con cuidado, esperando una trampa. Dentro no había fajos de billetes, ni los famosos bonos al portador del robo de 1984. Había cintas de cassette, docenas de ellas, organizadas meticulosamente y etiquetadas con fechas y nombres escritos a mano. Nombres que Vance reconoció al instante. Nombres de jueces locales, nombres de políticos prominentes que ahora ocupaban cargos en Washington, nombres de oficiales de policía de alto rango, algunos de ellos sus propios jefes. Y una última nota, escrita sobre un papel blanco con la tinta fresca de un bolígrafo que Arthur Penhaligon debió usar esa misma mañana, antes de salir hacia el supermercado para morir. Parte 1 de 5. Vance comprendió entonces, con una claridad aterradora, que los $47 que le faltaban al anciano no eran por pobreza. Eran una distracción calculada. Arthur Penhaligon no había ido al supermercado a comprar comida porque tuviera hambre. Había ido a dejarse ver. Había ido a morir en público, en un lugar con cámaras y testigos, para que alguien, inevitablemente, encontrara la llave y siguiera el rastro. El anciano había orquestado su propio final teatral para entregar la evidencia que hundiría a la mitad de la élite de la ciudad. Y Elena, la cajera inocente, había sido el instrumento final, la pieza necesaria de su venganza póstuma. Vance tomó la primera cinta entre sus dedos. Su mano temblaba ligeramente. Sabía que en el momento en que reprodujera ese audio, su carrera habría terminado, y su vida correría peligro inmediato. Pero la curiosidad, esa maldición inherente a todo detective, era más fuerte que el instinto de supervivencia. Afuera, en el estacionamiento oscuro del motel, oculto tras la lluvia torrencial, un motor potente se encendió con un ronroneo suave. Un sedán gris salió lentamente de las sombras, con sus faros apagados, deslizándose sobre el asfalto mojado como un tiburón en aguas profundas. El vehículo se alejó de la escena, pero no sin antes haber confirmado visualmente que la luz de la habitación 304 se había encendido. La trampa de Arthur Penhaligon se había activado, y el detective Vance acababa de entrar voluntariamente en la boca del lobo. Bajo la implacable cortina de lluvia que azotaba el asfalto de la ciudad esa noche de octubre, las luces estroboscópicas de las patrullas rebotaban contra los charcos, creando un caleidoscopio de azules y rojos que teñía la escena con un aire de urgencia sobrenatural. El estacionamiento del supermercado, habitualmente un lugar de tránsito mundano, se había transformado en el epicentro de un misterio que apenas comenzaba a desplegar sus oscuras alas.
El cuerpo del anciano yacía cubierto por una lona amarilla impermeable, un montículo solitario rodeado por conos naranjas y cinta de precaución que aleteaba violentamente con el viento. El detective Samuel Vance llegó al lugar no con la prisa de un novato, sino con la pesadez de quien ha visto demasiados finales trágicos. Su vehículo, un sedán negro sin distintivos, se detuvo justo detrás de la línea policial. Vance descendió, ajustándose la gabardina beige contra el frío húmedo, y sus botas de cuero crujieron sobre la grava mojada al acercarse al oficial al mando, el sargento Miller. El aire olía a ozono, a gasolina y a la humedad estancada de una tormenta que se negaba a amainar. Miller, con el rostro empapado y la expresión tensa, le tendió una bolsa de evidencia sellada al detective antes incluso de saludar. Dentro de la bolsa, iluminada por la linterna táctica de Vance, descansaba la billetera de cuero desgastado que había pertenecido al difunto. No era una billetera común. El cuero estaba agrietado por décadas de uso, moldeado a la forma de un bolsillo que ya no existía. Pero lo que capturó la atención inmediata de Vance no fue el objeto en sí, sino lo que contenía. No tenía identificación oficial, detective, informó Miller, elevando la voz para competir con el estruendo de un trueno lejano. Ni licencia, ni tarjetas de crédito, ni seguro social, solo esto. Y es lo más extraño que he visto en 20 años de servicio. Vance acercó la bolsa a sus ojos, entrecerrándolos para leer a través del plástico salpicado de lluvia. Dentro, visiblemente separada de los pocos billetes y monedas que la cajera había mencionado, había una nota manuscrita. El papel era antiguo, amarillento, con bordes que sugerían que había sido doblado y desdoblado miles de veces. La caligrafía era elegante, cursiva, propia de una educación estricta de mediados del siglo pasado, trazada con una tinta que, milagrosamente, no se había corrido. El mensaje era breve, pero su peso específico era suficiente para hundir la teoría de una simple muerte natural. La deuda está saldada, el círculo se cierra en la habitación 304. Y debajo, una fecha subrayada con un trazo firme y definitivo, 14 de octubre de 1984. El detective Vance sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. 1984. Esa fecha resonaba en la memoria colectiva del departamento de policía como una cicatriz mal curada. Fue el año del gran robo al banco mercantil, un caso que se había enfriado hasta congelarse, dejando tras de sí $3 millones desaparecidos y un fantasma al que nunca pudieron ponerle las esposas, Arthur Penhaligon, conocido en los bajos fondos como el Contador. ¿Quién es el occiso?, preguntó Vance, su voz grave y rasposa, apartando la vista de la nota para mirar el bulto bajo la lona. La cajera dice que lo conocía como Walter Sullivan, respondió Miller, pero al pasar sus huellas por el escáner portátil, el sistema arrojó una alerta federal de nivel rojo. El nombre es un alias, señor. Las huellas coinciden con Arthur Penhaligon. El silencio que siguió a esa declaración fue más pesado que la tormenta. Arthur Penhaligon. El hombre que había burlado al FBI, a la policía estatal y a los carteles locales durante casi 40 años, había muerto de un infarto en el estacionamiento de un supermercado de descuento, incapaz de pagar $47 por unos claveles y una lata de sopa. La ironía era tan densa que casi se podía saborear en el aire metálico. «Quiero que acordonen 3 cuadras a la redonda», ordenó Vance, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Si Penhaligon salió de su escondite no fue por casualidad. Y esa nota, habitación 304, eso no es una dirección residencial. Miller, dame la otra bolsa. El sargento le entregó una segunda bolsa de evidencia, más pequeña. Dentro había una llave de latón macizo, pesada y antigua, con el número 304 troquelado en el metal oscurecido por el tiempo. No tenía marca de hotel, ni llavero, ni ninguna identificación moderna. Era una llave de otra época, una reliquia funcional que abría una puerta que había permanecido cerrada, metafórica o literalmente, durante décadas.
Vance se dirigió hacia la entrada del supermercado, donde Elena, la cajera, estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, envuelta en una manta térmica, temblando incontrolablemente. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados, fijos en un punto medio entre el horror y la incredulidad. El detective se agachó frente a ella, adoptando una postura menos intimidante, aunque su presencia irradiaba autoridad. «Señora, Elena», comenzó Vance con suavidad, «necesito que haga un esfuerzo. Sé que está asustada, pero lo que usted vio y oyó en esos últimos momentos es crucial. Ese hombre, el señor Sullivan, ¿dijo algo más? Aparte de «gracias, hija», ¿mencionó algún lugar? ¿Algún nombre?» Elena parpadeó, saliendo lentamente de su estado de shock. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en sus mejillas. «Mencionó a Marta», susurró ella, su voz apenas audible. «Cuando le di las flores, dijo, «Ya voy, Marta, ya tengo las flores». Y luego miró hacia el estacionamiento. «¿Hacia dónde?», insistió Vance, sintiendo que una pieza clave del rompecabezas estaba a punto de caer en su lugar. Hacia la segunda fila. Había un coche gris, un sedán viejo. El motor estaba encendido. Él lo miró fijamente y asintió, como si alguien lo estuviera esperando o vigilando. Dijo algo sobre que el tiempo se había acabado, y entonces se desplomó. Vance se puso de pie de un salto, girándose hacia Miller. «Revisen las cámaras de seguridad ahora mismo», ladró. «Busquen un sedán gris modelo antiguo saliendo del lote a la hora del deceso. Quiero la matrícula». Si alguien estaba vigilando a Penhaligon, ese alguien sabe dónde está la habitación 304. Y si llegan antes que nosotros, perderemos lo que sea que ese viejo ha estado protegiendo durante 40 años. Mientras los oficiales corrían para cumplir las órdenes, el equipo forense comenzó a levantar el cuerpo para trasladarlo. Al moverlo, el viejo abrigo de lana de Penhaligon se abrió, revelando el forro interior desgastado y remendado. Uno de los técnicos forenses soltó una exclamación ahogada y llamó a Vance con urgencia. El detective se acercó y lo vio. El forro del abrigo no era tela normal. Estaba cubierto de trazos hechos con tinta indeleble negra y roja. Era un mapa dibujado a mano directamente sobre la tela, detallado hasta la obsesión, mostrando calles que habían cambiado de nombre hacía años, edificios que ya habían sido demolidos y rutas de escape que solo un criminal maestro podría conocer. Y en el centro del pecho, justo sobre donde había dejado de latir su corazón, había una X roja marcada sobre la ubicación de un edificio específico en el Distrito Industrial Sur, el motel Horizonte Azul. «El Horizonte Azul», murmuró Vance. Conocía el lugar. Era un antro decadente, un refugio para lo peor de la ciudad, un lugar donde la gente iba para desaparecer o para morir sin hacer ruido. Junto al mapa, cosida al bolsillo interior, había una pequeña fotografía en blanco y negro, protegida por plástico casero. Mostraba a una mujer joven, de belleza clásica y sonrisa melancólica, fechada en el reverso, Marta, 1963. La imagen de la mujer golpeó a Vance con la fuerza de un reconocimiento tardío. Marta no era una esposa esperando en casa. Marta había sido la cajera principal del Banco Mercantil en 1984. La única empleada que desapareció el día del robo y que la policía asumió que era cómplice y amante de Penhaligon. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron el dinero. La historia oficial decía que huyeron juntos a México para vivir como reyes. Pero la realidad yacía muerta sobre el asfalto mojado. Y Marta, la intuición de Vance le gritaba que Marta nunca había salido de la ciudad. «Todos a los vehículos», ordenó Vance, su voz cortando el aire como un látigo. «Vamos al motel Horizonte Azul, código 3. Silencio de radio hasta que estemos en el perímetro». El convoy policial salió del estacionamiento rugiendo, dejando a Elena sola con su confusión y el trauma de la noche.
Mientras veía las luces alejarse, la cajera se dio cuenta de que los $47 que había pagado no solo habían comprado unas flores, habían comprado la llave de una caja de Pandora que acababa de abrirse de par en par. El trayecto hacia el Distrito Sur fue una carrera contra el tiempo y los elementos. La lluvia arreciaba, convirtiendo las calles en ríos negros y traicioneros. Vance conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su mente repasando los hechos. Penhaligon había salido de su escondite sabiendo que iba a morir. La compra de las flores, la falta de dinero, el colapso. Todo tenía un aire de teatralidad, de puesta en escena final. ¿Había planeado su muerte pública para forzar a la policía a encontrar la llave? ¿Era su último acto de venganza o de redención? Al llegar al motel Horizonte Azul, el ambiente cambió drásticamente. El letrero de neón parpadeaba con un zumbido eléctrico moribundo, iluminando parcialmente la fachada descascarada de un edificio de 2 plantas que parecía supurar abandono. No había otros huéspedes visibles, solo sombras y el sonido constante del agua golpeando el metal corrugado de los techos. Vance ordenó a sus hombres que rodearan el perímetro y subió las escaleras metálicas exteriores hacia el segundo piso con el arma desenfundada y la llave 304 en la mano izquierda. El metal de la escalera estaba resbaladizo y frío. Cada paso resonaba como un tañido fúnebre. Llegó a la puerta 304. La madera estaba hinchada por la humedad y la pintura se desprendía en grandes escamas. No había luz saliendo por debajo de la puerta. Vance hizo una señal a Miller y a otro oficial para que se prepararan. Insertó la llave en la cerradura. El mecanismo giró con una suavidad aceitada que contrastaba con la decrepitud del lugar. Alguien había mantenido esa cerradura en perfecto estado. Con un empujón firme, abrió la puerta y entró, barriendo la habitación con el cañón de su Glock y la luz de su linterna. ¡Policía! ¡Manos arriba! Pero no había nadie a quien gritar. La habitación estaba vacía de vida, pero llena de historia. No era una habitación de motel, era un santuario. Las ventanas estaban selladas herméticamente con tablones de madera y capas de periódicos viejos. No había cama. En el centro de la habitación, una sola silla de madera miraba hacia la pared del fondo. Y esa pared era un testimonio de la locura y la genialidad. Estaba cubierta de piso a techo con fotografías, recortes de prensa, diagramas de flujo y mapas, todo conectado con hilos de lana roja que formaban una red compleja y aterradora. En el centro de la red no había dinero, había una verdad. Sobre una mesa de metal oxidado descansaba una vieja grabadora de carrete conectada a un temporizador. Y junto a ella, una nota final escrita con la misma caligrafía elegante. Para cuando lean esto, el sistema se habrá activado. Vance se acercó a la mesa, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No había sacos de dinero, no había lingotes de oro. Lo que Arthur Penhaligon había estado guardando, lo que valía más que $3 millones, era información. Las paredes estaban empapeladas con fotos de vigilancia, fotos tomadas durante décadas, fotos que mostraban a jueces recibiendo sobornos, a senadores saliendo de burdeles, a jefes de policía reuniéndose con capos de la droga. Penhaligon no había huido con el dinero. Había usado el dinero para construir la red de inteligencia más grande y peligrosa de la historia criminal de la ciudad. Se había convertido en el guardián de los secretos de la élite, el hombre invisible que lo veía todo desde las sombras de la indigencia. «Dios santo», susurró Miller, bajando su arma, sus ojos recorriendo las fotos. «Ese es el alcalde, y ese es el fiscal del distrito, y ese es el capitán Harrison, nuestro jefe». Vance comprendió entonces la magnitud de la trampa. Penhaligon no había muerto por accidente. Se había dejado morir en público para que la policía, sus enemigos, fueran quienes encontraran esto. Era un suicidio asistido por el destino, diseñado para destruir a la ciudad desde sus cimientos.
De repente, el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado rompió la quietud del exterior. Vance corrió hacia la puerta y miró hacia el estacionamiento de abajo. Un sedán gris, el mismo que Elena había descrito, acababa de entrar derrapando en el patio del motel. Las ventanillas se bajaron y, antes de que Vance pudiera gritar una orden, los cañones de armas automáticas asomaron por las aberturas oscuras. ¡Al suelo!, rugió Vance, lanzándose hacia atrás justo cuando el aire se llenaba del sonido ensordecedor de disparos. Las balas atravesaron las paredes de madera podrida como si fueran papel, haciendo estallar las fotografías, los recortes y la vieja grabadora. El caos se apoderó de la habitación 304. Astillas de madera y vidrio volaban por todas partes mientras Vance y sus hombres se arrastraban buscando cobertura. Arthur Penhalion había encendido la mecha, pero la explosión apenas comenzaba. Los ocupantes del sedán gris no venían a recuperar el dinero, venían a borrar la historia. Venían a asegurarse de que los secretos de la pared murieran esa misma noche, junto con cualquier policía que tuviera la mala suerte de haberlos visto. Vance, cubierto de polvo y escombros, con el zumbido de las balas pasando sobre su cabeza, miró hacia la grabadora destrozada. Una cinta se había salido del carrete y yacía desenrollada en el suelo. En la etiqueta de la cinta, escrita a mano, se leía una sola palabra: Marta. El detective se dio cuenta con una certeza helada de que la mujer no era solo una cómplice, ella era la clave. Y si los hombres de abajo estaban dispuestos a masacrar a un escuadrón de policía para destruir esa habitación, significaba que lo que había en esa cinta era mucho más peligroso que cualquier soborno político. Vance agarró su radio, gritando sobre el estruendo del tiroteo que convertía la noche en un infierno de plomo y fuego. ¡Oficial caído! Necesitamos refuerzos inmediatos en el motel Horizonte Azul. Estamos bajo fuego pesado. Repito, bajo fuego pesado. Mientras disparaba su arma hacia la oscuridad de la escalera, defendiendo la entrada, Vance supo que la cajera del supermercado, con su gesto de bondad de $47, había pagado sin saberlo el boleto de entrada a una guerra que llevaba 40 años esperando estallar. El anciano no solo había dicho «Gracias, hija». Había dicho adiós a un mundo que estaba a punto de arder, y el fuego acababa de comenzar. El aire dentro de la habitación 304, que segundos antes estaba cargado con el peso estático de secretos antiguos, se transformó instantáneamente en un vórtice de caos y destrucción. El estruendo de los disparos automáticos provenientes del estacionamiento no solo rompió los vidrios y astilló la madera podrida de las paredes, destrozó la ilusión de seguridad que el tiempo había conferido a aquel santuario. Las balas trazadoras cruzaban el espacio confinado como avispones de fuego, buscando carne, buscando silenciar lo que Arthur Penhaligon había tardado 4 décadas en recopilar. El detective Vance se lanzó al suelo, rodando sobre los escombros y el polvo de años, sintiendo cómo los proyectiles impactaban contra la caja fuerte de metal y hacían estallar las cintas de cassette, enviando fragmentos de plástico y cinta magnética al aire como confeti negro de una celebración fúnebre. La historia de la ciudad, la verdadera historia oculta bajo capas de barniz oficial, estaba siendo borrada físicamente ante sus ojos. Desde su posición precaria detrás de la mesa de metal volcada, Vance comprendió la táctica del enemigo. No intentaban entrar, no todavía. Estaban aplicando fuego de supresión, una táctica militar diseñada para mantener las cabezas abajo mientras un equipo de asalto se posicionaba. Quienes estaban en ese sedán gris no eran pandilleros comunes, eran limpiadores profesionales, los mismos fantasmas que habían operado en las sombras durante el robo de 1984, los ejecutores de una voluntad poderosa que se sentía amenazada por primera vez en medio siglo. Con el corazón martillando contra sus costillas, Vance estiró la mano hacia la grabadora destrozada. Sus dedos rozaron la cinta que había salido despedida, aquella con la etiqueta manuscrita que rezaba Marta.
era lo único que importaba. 56, pero la voz de Arthur y la verdad sobre Marta debían sobrevivir. Guardó la cinta en el bolsillo interior de su gabardina, junto a su placa, sintiendo el frío del plástico contra su pecho. El tiroteo cesó abruptamente, reemplazado por un silencio táctico aún más aterrador. Se escucharon pasos pesados subiendo a la escalera metálica exterior. Las botas resonaban con una cadencia disciplinada. Clang, clang, clang. Venían a terminar el trabajo. Vance revisó su arma. Le quedaban 7 balas, 7 oportunidades contra un equipo de asalto. Sin embargo, en la distancia, un sonido nuevo comenzó a competir con la lluvia. Sirenas, no una o dos, sino un enjambre. La llamada de auxilio de Vance había sido escuchada. El sargento Miller, fiel a su instinto, no había esperado confirmación para movilizar a toda la caballería disponible. La puerta de la habitación, que colgaba precariamente de una bisagra, fue pateada hacia adentro. Una silueta oscura, vestida con equipo táctico y pasamontañas, se recortó contra la luz difusa de las farolas del estacionamiento. Vance no dudó. Disparó 2 veces. La silueta cayó hacia atrás con un gruñido ahogado, rodando escaleras abajo. Antes de que el segundo asaltante pudiera entrar, el estacionamiento del motel Horizonte Azul se inundó de luces azules y rojas. Los vehículos blindados del equipo SWAT irrumpieron en el perímetro, derribando la cerca de alambre. Los gritos de ¡Policía! Se mezclaron con el rugido de los motores. El sedán gris, al verse acorralado, intentó una maniobra desesperada de fuga, acelerando marcha atrás, pero fue embestido lateralmente por una patrulla, terminando su carrera contra un poste de luz. El asedio había terminado, pero la verdadera batalla por la verdad apenas comenzaba. Horas más tarde, cuando el humo se disipó y la escena fue asegurada, el amanecer comenzó a teñir de gris plomo el cielo de la ciudad. El motel estaba acordonado como una zona de guerra. Los forenses trabajaban meticulosamente recogiendo cada fragmento de evidencia que había sobrevivido al tiroteo. Vance, sentado en el parachoques trasero de una ambulancia, con una manta sobre los hombros y una taza de café que no probaba, observaba el movimiento frenético. En su mano sostenía una grabadora portátil prestada por uno de los técnicos. La cinta etiquetada como Marta estaba insertada, lista para ser reproducida. El sargento Miller se acercó, con el rostro manchado de hollín, pero con una expresión de triunfo sombrío. «Tenemos a 3 bajo custodia, señor», informó Miller, «y el conductor del sedán está cantando. Al parecer, no le pagan lo suficiente para pasar el resto de su vida en una prisión federal por asesinato de un oficial. Ha empezado a dar nombres grandes». Vance asintió lentamente. Los nombres eran importantes, sí. Servirían para limpiar el departamento, para purgar la alcaldía, para reescribir la estructura de poder de la ciudad. Pero había una pregunta que la ley no podía responder. Una pregunta que solo Arthur Penhaligon podía contestar desde la tumba. Vance presionó el botón de play. El sonido de la cinta comenzó con el siseo característico de una grabación analógica vieja, seguido por la voz de Arthur. No sonaba como la de un anciano moribundo, sino fuerte, clara, vibrante, grabada décadas atrás. Si están escuchando esto, significa que he fallado en protegerla o que he tenido éxito en vengarla. Mi nombre es Arthur Penhaligon, y no robé el banco por codicia. Vance y Miller intercambiaron una mirada atónita. La cinta continuó girando. Secuestraron a Marta, los hombres del sindicato, con la ayuda del capitán Harrison y el fiscal. Querían usar el banco para lavar dinero del cartel, y yo me negué. Tomaron a Marta como garantía. Ella estaba embarazada, 8 meses. Me obligaron a sacar el dinero, pero cuando llegué al punto de entrega, se rieron. Dijeron que Marta había visto demasiado. Intentaron matarme, pero escapé. Hubo una pausa en la grabación, donde solo se escuchaba la respiración entrecortada de un hombre llorando.
Pasé 40 años buscando. Primero sus cuerpos, luego a los culpables. Encontré a los culpables, están todos en esa pared. Pero hace 3 años, encontré algo más. Encontré los registros de un orfanato ilegal que el sindicato usaba para vender bebés. Marta no murió ese día, la mantuvieron viva hasta que dio a luz. ¿Y a la niña? Vance sintió un nudo en la garganta. La historia estaba tomando un giro que trascendía el crimen, se adentraba en la tragedia griega. La arrastré, la observé crecer desde las sombras, la vi luchar, la vi trabajar, la vi convertirse en una mujer buena, a pesar de que el mundo le había dado todas las razones para ser mala. Trabaja en un supermercado en la calle Elm. Su nombre es Elena. Ella no sabe quién soy. No sabe que el viejo vagabundo que a veces pasa por su caja es el hombre que debió ser su padre. No puedo acercarme. Mis enemigos todavía vigilan. La lluvia había cesado, pero el frío en los huesos de Vance se intensificó. Estoy enfermo. El médico de la clínica gratuita dice que mi corazón no aguantará otro invierno. No tengo nada que dejarle, salvo la verdad. Y para que la verdad salga a la luz, tengo que hacer ruido. Tengo que morir de una manera que obligue a alguien honesto a mirar. Tengo que convertirme en la evidencia. Hoy iré a verla por última vez. Compraré flores para la tumba vacía de su madre. Y si Dios es misericordioso, podré decirle gracias, gracias por existir. La cinta terminó con un clic seco. El silencio entre Vance y Miller era absoluto. La conexión se había cerrado. Los $47. El gracias, hija. No era una expresión coloquial de un anciano hacia una joven amable. Era literal. Era la despedida de un padre que había sacrificado su vida, su identidad y su honor para proteger a su hija de los monstruos que él mismo había ayudado a crear y luego destruido. Vance se puso de pie. La fatiga había desaparecido, reemplazada por un propósito férreo. ¿Dónde está Elena?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La llevamos a casa, señor. Está bajo protección policial discreta, por si acaso, respondió Miller. Vamos, hay algo que ella necesita saber, y hay una herencia que entregar. No el dinero del robo, ese dinero se pudrió hace años. Su herencia es su identidad. El viaje hasta el pequeño apartamento de Elena fue silencioso. La ciudad despertaba ajena al drama que se había desarrollado durante la noche, ajena a que sus cimientos habían sido sacudidos. Al llegar, Vance subió las escaleras con la pesadez de quien lleva una noticia que cambiará un mundo. Elena abrió la puerta con los ojos hinchados. El miedo todavía estaba presente en su mirada. Esa fragilidad que había conmovido a un asesino reformado y a un detective endurecido. «Detective», murmuró ella, ajustándose la bata. Vance no entró de inmediato. Se quedó en el umbral buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo se le dice a alguien que su acto de bondad de $47 no solo pagó unas flores, sino que compró la justicia para una ciudad entera y resolvió el misterio de su propia existencia? Elena, dijo Vance con voz suave, encontramos el motivo. Encontramos por qué el señor Sullivan, porque Arthur fue a su caja ayer. Ella lo miró, confundida, esperando escuchar sobre drogas o locura senil. No fue casualidad, continuó Vance. Él la conocía, la había estado cuidando desde lejos durante mucho tiempo. Vance sacó la billetera de la bolsa de evidencia. Ya no era un objeto de una escena del crimen, era un relicario. La abrió y extrajo la foto de Marta, la mujer de 1963. Se la tendió a Elena. La cajera tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el rostro de la mujer en la imagen y luego se dirigieron a un espejo pequeño que colgaba en la entrada de su apartamento. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma curva de la sonrisa, la misma melancolía estructural en los pómulos. «¿Quién es ella?», preguntó Elena, con la voz quebrada por una premonición.
Su nombre era Marta, y el hombre que murió ayer, Arthur, él era su padre, Elena. El llanto de Elena no fue explosivo. Fue un gemido suave, una liberación de una tensión que había llevado toda su vida sin saberlo, la tensión de la orfandad, de no pertenecer a nadie. Se dejó caer en el sofá abrazando la fotografía contra su pecho. Vance se sentó frente a ella y le explicó todo. Le contó sobre el sacrificio, sobre la vigilancia, sobre cómo Arthur había elegido morir en su presencia para asegurarse de que la policía investigara, utilizando su propia muerte como la última pieza de evidencia para destruir a los hombres que le habían quitado a su familia. Él no tenía los $47, dijo Vance, conectando el punto final. Sabía que no los tenía. Sabía que su tarjeta sería rechazada. Estaba apostando todo a su bondad, Elena. Apostó su vida a que usted lo ayudaría, a que usted tendría la empatía que al resto del mundo le falta. Si usted lo hubiera echado, si hubiera llamado a seguridad, él habría muerto en una celda, como un desconocido, y la verdad se habría perdido para siempre. Elena levantó la vista, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Recordó el momento en el estacionamiento, la mano fría del anciano sobre la suya, la mirada intensa y llena de paz cuando dijo, «Gracias, hija». «Me llamó hija», susurró ella, «y yo pensé que era solo una forma de hablar». «Lo era todo», afirmó Vance. «Fue la única vez que pudo decírselo. Y gracias a usted, gracias a esos $47, él pudo morir sabiendo que usted estaba a salvo y que su muerte valdría la pena». En los días siguientes, la noticia estalló como una bomba nuclear en los medios de comunicación. El caso de los $47 se convirtió en un fenómeno nacional. Las cintas de Arthur Penhaligon llevaron al arresto de 12 figuras de alto perfil, la renuncia del alcalde y la reestructuración completa del departamento de policía. El motel Horizonte Azul fue demolido y en el terreno, años más tarde, se construiría un parque comunitario. Pero el verdadero final de la historia no ocurrió en los tribunales ni en las conferencias de prensa. Ocurrió en un cementerio tranquilo a las afueras de la ciudad, una semana después del tiroteo. Bajo un cielo despejado de otoño, Elena depositó un ramo de claveles frescos sobre una tumba recién cavada. La lápida era sencilla, pagada con los fondos de una donación anónima que muchos sospechaban provenía del propio bolsillo del detective Vance. No decía Walter Sullivan, decía Arthur Penhaligon, padre, guardián, héroe en las sombras. Elena se quedó de pie frente a la tumba durante mucho tiempo. No estaba sola. A una distancia respetuosa, Vance observaba, asegurándose de que la paz finalmente hubiera llegado. La cajera tocó la piedra fría y sonrió tristemente. Había perdido a un padre el mismo día que lo encontró, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que no era un accidente del destino, sino el fruto de un amor tan feroz que había quemado una ciudad entera para protegerla. La lección resonaría para siempre en los archivos policiales y en la memoria colectiva. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, por pequeño que parezca. A veces, pagar $47 por un extraño no solo salva un día, puede salvar la verdad, puede cerrar un círculo de dolor de 40 años. Y puede permitir que un alma torturada finalmente y con gratitud descanse en paz. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con la cabeza alta, llevando consigo el eco de esas últimas palabras que ahora entendía completamente. El viento de otoño sopló las hojas secas sobre el asfalto, y por un momento pareció susurrar entre los árboles la misma frase, una absolución final para todos los involucrados. Gracias, hija.